Un saludo para todas y todos. Esta reunión creo que era importante que la hiciéramos porque varias personas me habían escrito después de la última charla en relación con los ciclos de la vida del cultivo del maíz y esa conexión que hay con los lugares sagrados para entender ese orden del territorio. Entonces hoy quiero que hagamos una ronda de preguntas, ojalá en lo posible, y lo ideal es que ustedes hayan visto el video de la conferencia anterior, porque yo no voy a repetir la conferencia anterior, solamente voy a hacer una pequeña introducción y con base en eso iniciamos la ronda de preguntas. Sobre los ciclos de vida y los lugares sagrados, tenemos que entender que el territorio ancestral tiene un orden determinado por el movimiento del cosmos a lo largo del año, eso lo hemos visto. En la conferencia pasada hablamos del ciclo de vida natural en ese periodo de tiempo. Y por otro lado, hoy quiero insistir en algo que, bueno, lo he ido mencionando tangencialmente, pero es tan importante como los otros dos, y es el mensaje dejado por los ancestros muiscas en la toponimia. Entonces, en primer lugar, hay tres componentes para que podamos entender ese orden del territorio ancestral muisca. Una primera manera de entenderlo es a través de la arqueastronomía, que determina las conexiones con los lugares sagrados en diferentes momentos del año. Eso permite hacer un calendario. En segundo lugar, los ciclos naturales del cultivo del maíz, que diferencia cualidades propias del orden en el ciclo de la vida. Y por último, este que quiero insistir en el tema de la muiscubú, porque el nombre revela la información para precisar la función, la descripción, el trabajo y la vocación de un lugar dentro del territorio. Estos tres elementos son fundamentales para que podamos entender ese orden en el territorio y podamos saber cuáles son los lugares que corresponden para cada una de las épocas del año. Cuando hablamos de arqueastronomía, ustedes ya han visto mis planos en las otras charlas. Entonces es sencillamente ubicar el lugar que queremos referenciar con relación a ese calendario y colocar todas estas direcciones, la dirección de 45 grados, el lunisticio, el solsticio, el cuarto solar de mayo y agosto, el equinoccio de marzo y septiembre, el cuarto solar de febrero y noviembre, el solsticio de diciembre, el lunisticio, la dirección de 135 grados y la dirección norte-sur. Eso nos determina un calendario y unas conexiones. A partir de eso, habíamos hablado de los ciclos naturales del cultivo del maíz, que tienen que ver con esto que me envió Enrique González, el hermano de Mamanché, de la comunidad muisca de Sesquilé, en donde él traza todo un recorrido del cultivo del maíz en donde a lo largo del año se van determinando eventos que dan una característica a lo que hay que hacer con relación al cultivo. Y yo decía en la charla anterior que la agricultura determinaba las actividades de la comunidad. No es lo mismo estar en marzo que en octubre, porque en marzo se hacen unas actividades relacionadas con la agricultura y en octubre otras relacionadas también con lo mismo. Y por otro lado, la muiscubún, y quiero insistir en esto, hay un problema con esto de la toponimia, y es que no muchas personas se han dedicado a tratar de interpretar los nombres de los lugares del territorio. Estos topónimos que hay aquí son los que yo traduje y que están en el libro de la Caminata Sagrada de las Abuelas, que lo publiqué digitalmente el año pasado. Estos, pues, son traducciones de diferentes topónimos que no aparecen en ningún otro lado. No me voy a poner a leerlos porque no tiene sentido. Ustedes los tienen en el libro y lo que quiero que entiendan es que
a partir de la identificación de la arqueastronomía en relación con los lugares sagrados que están conectados en cada época del año y la característica que tiene en relación con el cultivo del maíz, en el cuadro el lugar se tiene que escoger. Yo había dicho en algún momento que por lo que sintieran, que por lo que quisieran, que por lo que les llamara, pero realmente no es que eso no sea cierto. Puede funcionar de esa manera, pero una cosa fundamental es que nosotros sepamos que si vamos a Siecha, Siecha tiene un nombre que tiene un significado y que probablemente lo podemos relacionar con ese trabajo que estamos haciendo para saber si ese lugar sagrado es el que corresponde a ese trabajo. La Muiscubún es importantísima del entendimiento del orden del territorio. Porque si no sabemos qué significa Guas, si no sabemos qué significa Chisacá, o Tensacá, o Siecha, o Jaboque, o Quinini, pues nos está faltando una parte fundamental para entender ese orden. Aquí quiero insistir en eso, y eso no lo van a encontrar ustedes en ninguna parte. Una de las cosas en las que quiero insistir hoy en esta reunión que estamos haciendo es que definitivamente quien esté interesado en esto tiene que estudiar. No puede esperar que los que estamos haciendo cosas les demos todo molido y mascado para que ustedes simplemente sentados esperen a que les llegue la información. Eso no puede ser así. Hay que estudiar y hay que estudiar la Muiscubún y hay que estudiar el territorio y hay que estudiar muchas cosas porque queremos participar de cosas, pero no ponemos de nuestra parte para nada en que nosotros también estemos colaborando. Ese es un llamado de atención para este grupo y para, en general, para todos y todas, porque cada vez que Marta hizo un intento por tratar de buscar que algunos de ustedes aprendieran la Muiscubún, con relación a la Muiscubún no estamos en la idea de que hay que volverla a hablar. A mí no me interesa volver a hablar la Muiscubún. Es que no sé ni decir ni buenos días, ni buenas noches, ni gracias. Eso no me interesa. Me interesa estudiar la Muiscubún para entender el territorio, para poder hacer este tipo de traducciones que hago a partir de todos los diccionarios y las gramáticas que conocemos hasta ahora. Hay 13 diccionarios, algunos con gramáticas, con los cuales se puede estudiar. Y por supuesto, no puedo dejar de decirlo que las investigaciones que más nos han servido para hacer este tipo de trabajo es Mariana Escrivá. La toponimia de algunos lugares sagrados del territorio muisca está en ese libro de la Caminata Sagrada de las Abuelas, pero ahí hay una mínima parte. Está en otro documento que se llama Fundamentos de la Cultura Muisca 1 y 2, que hicimos con Marta para la Ruta Leyenda del Dorado. Se hizo para Unicafán en el 2017. Esos dos documentos los pueden descargar ustedes en la dirección del IDT. Ahí están los dos documentos y los pueden descargar. Ahí hay infinidad de traducciones de muchos topónimos relacionados con todos los municipios que trabajamos en la Ruta Leyenda del Dorado. Desafortunadamente eran 155 municipios y era imposible en ese tiempo en el que hicimos ese trabajo tratar de traducirlos todos, pero ahí hay muchos. En el libro de Mariana Escribano del Ioque Cubún hay algunos topónimos, algunas traducciones de topónimos. El libro de la gramática de Mariana del 2014. El libro de mensajes de la Madre Tierra que publicamos con Fabio tiene también no tanto la traducción de los topónimos, pero sí algo que identifica los lugares desde la visión de los mamos de la sierra, es decir, que nos da una idea de cómo ese lugar cumple una función
específica dentro del territorio ancestral y cómo se adapta a este entendimiento que estamos tratando de hacer de ese calendario con los ciclos de la vida. Ustedes vieron en la anterior diapositiva que algunos de los topónimos en otro color tenían una traducción que dice que es de Acosta. Eso está sacado del diccionario de Acosta, publicado en 1938. Ese diccionario se consigue en las librerías de libros viejos. No es fácil de conseguir, pero se consigue todavía. Y es el único diccionario que tiene traducción de topónimos, que a pesar de ser demasiado simplista porque no va a la profundidad de la lengua, no hay que negar que esas traducciones que aparecen ahí también son válidas. No nos permiten entender el territorio porque las traducciones que hay allí no dicen nada, pero dan una idea de los diferentes códigos de traducción que tiene la Muizkugún. Y hay otros documentos no editados en los cuales hemos trabajado también topónimos, que es lo que hicimos con Sarita Ruiz en Tocancipá y con Marta para Suezca. Ahí también hay traducciones de topónimos relacionados con esa zona del territorio. Bueno, no tengo que repetir aquí que, como estaba mencionando, los libros en los que hay este tipo de cosas, aquí está el libro de la Caminata Sagrada, el libro de Mensajes de la Madre Tierra, y siempre lo digo, quien no tenga estos libros los puede solicitar a este correo y les enviaremos copia digital. Habíamos hablado de los ciclos de la vida y lugares sagrados para Fusagasugá, Subía y Conchaima. ¿Cuál es la traducción de Fusagasugá? Es decir, lo único que conocemos hasta ahora es que es el sitio donde se escondió la fucha para preservar la lengua muisca, la muizkugún. Eso lo dice Mariana Escribano. De Subía, en algún momento Martín me había preguntado cuál era la traducción y yo le dije que era, para mí, la traducción de Subía es la sabiduría que adquirimos en el recorrido de nuestra vida. Martín también le había preguntado a Mariana y Mariana le dijo que era un pueblo donde había mucha vida, que tenía mucha actividad, más o menos algo así. Esa es otra traducción también. Y de Conchaima yo había hecho esta traducción, lugar donde se guarda la memoria del Laos, el cosmos, origen de la geometría sagrada, lugar de la fuerza primaria del trenzado de la energía que da aliento de vida desde las entrañas de la Tierra al sistema solar. De cada una de estas palabras se pueden hacer infinidad de traducciones y como les decía al principio, la Muizkugún tiene esa capacidad de definir toda una serie de características que tienen que ver con la función, el trabajo y qué representa ese nombre en ese lugar para todo el territorio y para el conjunto de todos los poblados que tienen relación en su toponimia de unos con otros. Esto era lo que habíamos visto del triángulo de Fusagasugá, eso no lo voy a repetir. Este cuadro lo actualicé en relación con lo que había mostrado en la primera reunión, definiendo exactamente cuáles son las funciones de cada uno de esos lugares en cada uno de los momentos del año. Entonces, por ejemplo, aquí estos lugares en rojo se pueden visitar durante todo el año, pero la función del lugar dependerá de la fecha de la visita en correspondencia con el ciclo natural de la vida del cultivo del maíz en el año. Entonces, si nosotros estamos haciendo un trabajo, necesariamente tenemos que tener la traducción de todos estos lugares que aparecen en este cuadro para que podamos definir cuál es el lugar a donde hay que ir. Y en eso quiero insistir muchísimo porque eso no lo había dicho tan taxativamente en las anteriores reuniones, pero creo que en esta reunión debo insistir en ello porque es fundamental. Sin esto no se completa el rompecabezas. Hay que estudiar y hay que estudiar Muizkugún y hay que estudiarla como la quieren estudiar ustedes.
pero hay que estudiarla. Si ustedes quieren entender esto, hay que estudiarla muy seguro. Esto es lo de Muíquita, que ya lo habíamos visto en el anterior. La traducción de Muíquita es el primer jardín donde habitó el primer ser humano de la tierra, la mano del kin, la que le daba el soporte y los bienes para crear. Muíquita no tiene la traducción en Acosta, pero la tiene Muequetá. Él dice que es campo o sabana de labranza. Ese es el tipo de traducciones que tiene el diccionario de Acosta, que no tienen nada que ver, desde mi punto de vista, no aportan lo que yo quisiera encontrar en esas traducciones para entender cuál es la función de cada uno de esos lugares en el territorio. Aquí tenemos lo de Muíquita, aquí tenemos el cuadro tal cual, es decir, aquí está actualizado esto, creo que yo no lo habíamos visto en el anterior, creo que vale la pena mostrarlo porque está actualizado. Cualquiera de esos cuadros que ustedes quieran tener a mano para poderlo trabajar y estudiar, yo lo puedo enviar en archivo PDF para que la impresión sea lo más nítida posible. Bueno, y por último, ya para cerrar esta introducción, pues indudablemente invitarlos al Congreso de Turismo de Fúquene. Una de las cosas en las que quiero decir aquí es que la Laguna Sagrada de Fúquene ha perdido ese sentido sagrado. Y una de las cosas que buscamos en este congreso es que la Laguna de Fúquene vuelva nuevamente a tener ese carácter sagrado y ojalá recupere el que sea el corazón del territorio ancestral Muisca. Eso era lo que les quería contar. Oigo preguntas. Clara, En uno de los documentos que nos mandaste había un triángulo inicial del cual hemos hablado, que son Fusagasugá, Arbeláez, Subía. Y en otro documento que nos mandaste hace un par de días, veo un nuevo triángulo formado que veo que está entre Suba, Usme y Bosa. Y están los ríos Fucha y el río Tunjuelito. Bueno, ¿nos cuentas algo de eso, si puedes, porfa? lo que pasa es que así como en este mapa yo había trabajado el triángulo Fusagasugá, Subía con Chaima, como las conexiones que se dan por el movimiento del cosmos a lo largo del año no son una línea, es decir, que no confluyen a un punto, sino que son un corredor, una columna, entonces confluyen en un área que es mucho más grande que un punto. De acuerdo. Por eso en el primer mapa, el triángulo era Fusagasugá, Subía y Conchaima, porque Ujú. toda esa área está determinada por esas relaciones arqueastronómicas. Y en el otro, que era de Muíquita, Ok. entonces es exactamente lo mismo. A pesar de que estoy trabajando sobre el centro de la Plaza de Bolívar, esa área, la Plaza de Bolívar no es un punto, sino que es un área mucho mayor que abarca un triángulo que yo referencio a Usme, Suba y Bosa, porque no son líneas. Ya no estamos trabajando en la arqueastronomía líneas, porque el observatorio de la 106 nos mostró que la Corredores, sí. astronomía también se podía trabajar con corredores o con columnas, como lo decía yo en la conferencia anterior en relación con Tota, Púquene y Huaque. Ok. Esa es la diferencia. Cada mapa corresponde a un sitio específico y solamente sirve para ese sitio, no sirve para otro más. Pero entonces, por ejemplo, si yo estoy en Suba o en Bosa o en Usme, puedo tomar esta referencia de este calendario de lugares sagrados a lo largo del año. Qué bonito. Gracias, Roberto. Martín, Pues primero, muchas gracias por toda la información que nos estás dando, que también pues nos hace comenzar ese tejido, pues ya nosotros los que habitamos este territorio, en especial pues nosotros que estamos aquí en Silvania, en ese triángulo que tú mencionas. Con el tema del maíz, pues a mí me parece algo mágico que se esté haciendo esa relación con la siembra
del maíz ancestral, el maíz que dura los 9 meses, no los otros que son menos meses. Ese ciclo de 9 meses tan preciso que ahí vas mostrando. Entonces, en esa investigación y en ese hacer en cada uno de esos lugares sagrados, se va con esa intención, ¿no? Y paralelo también se va sembrando el maíz, este maíz, ¿sí? Es como la primera pregunta, ¿no? Para comenzar esa labor, comenzar la siembra del maíz en físico, ¿no? En el territorio, pues no sé si haya un lugar especial donde haya que hacer esa siembra, me imagino que cada uno en su finca, comenzar el 21 de marzo esa siembra e ir acompañando ese maíz al mismo tiempo que ir visitando el territorio y ir visitando el territorio con esas intenciones de esos ciclos que has dicho en cada uno de esos espacios, ¿no? Entonces, tener como esas intenciones en esos momentos, ¿cierto? Así como para ir aclarándome. Gracias. En relación con eso, creo que hasta ahora todo el mundo ha hablado del orden del territorio, pero nadie sabía qué era eso. Es por el estilo de esto que mencionan tanto en las instituciones, que es la gobernanza del agua para los planes de ordenamiento territorial, pero nadie al final sabe qué es eso. Eso suena muy bonito y entender el orden del territorio suena muy bonito. El problema era cómo entender el orden del territorio. Cuando yo hago todos estos mapas de arqueastronomía y aparece lo de Fukene con esos corredores, eso abre un espacio gigantesco para el entendimiento del orden del territorio, porque la arqueastronomía me define esos ciclos de vida, unas fechas específicas a lo largo del año. Es decir, que la arqueastronomía, el movimiento del cosmos, del sol, de la luna a lo largo del año, me está diciendo cuáles son las conexiones que hay con diferentes lugares en cada momento. Eso es lo primero. Lo segundo es que no sabíamos cómo entender esas fechas y entonces aparece todo el tema de los ciclos de vida que están en perfecta correspondencia con el movimiento del cosmos, como tiene que ser, porque ese es el orden. Y efectivamente, como tú lo dices, Martín, no es cualquier tipo de maíz, porque yo sé que hay un tipo de maíz que se puede sembrar 2 veces al año. Se han hecho tantas modificaciones con las semillas que hemos roto los ciclos de la vida. Es como cuando tú empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de los ciclos que define el movimiento del cosmos, es que, por ejemplo, deberíamos comer lo que la Tierra nos da en cada momento del año. Lo que pasa es que, claro, ahora con los invernaderos y con los cultivos y con todas estas semillas que se han modificado genéticamente, pues hay tomates todo el año y hay papas todo el año y hay todo tipo de alimentos todo el año. Entonces, también eso nos ha hecho perder la concepción de los ciclos naturales de la vida. Tú no puedes pedir, por ejemplo, no puedes pedirle a la tierra que en marzo te dé mazorcas. Primero tienes que sembrar para que en septiembre te dé el choclo, para que en octubre te dé la cosecha de mazorca y para que en noviembre puedas coger el maíz seco que vas a guardar para el año siguiente. Entonces, todo esto son una serie, yo digo, de metáforas en relación con el cultivo mismo del maíz, que perfectamente las podemos apropiar para aplicarlas al trabajo que nosotros tenemos que hacer con nuestro proceso personal, familiar, comunitario o del territorio.
eso nos abre un espacio gigantesco. Tú dices, ¿en dónde sembramos el maíz? Por supuesto, lo sembramos, cada uno lo siembra en su tierra. Pero el trabajo que vamos a hacer, el trabajo que vamos a hacer que está en correspondencia con ese maíz que sembramos cada uno en su tierra, tiene que estar en correspondencia con ese trabajo personal que cada uno va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Entre diciembre y marzo estamos quieticos, no visitamos ningún lugar sagrado. En ese tiempo, entre diciembre 21 y marzo 21, estamos evaluando lo que hicimos en el año anterior y lo que vamos a hacer en el año siguiente. Entonces, la semilla que vamos a preparar del maíz que vamos a sembrar en nuestra tierra, la preparamos en febrero. Pero el maíz que vamos a sembrar o la semilla que vamos a sembrar en un lugar sagrado, también la empezamos a preparar. ¿Y cómo la preparamos? En febrero se prepara la semilla con estos lugares o con estos lugares que podemos sembrar en marzo o con estos lugares que podemos visitar todo el año. Son esos tres en los que podemos preparar la semilla. ¿Cómo escogemos el lugar donde vamos a preparar la semilla? Eso depende de cada uno, el trabajo que va a hacer cada uno, lo que cada uno quiera hacer. ¿Y cómo conecto con el lugar? Pues sencillamente con lo que les decía ahora. Tengo que conocer la traducción de cada uno de esos lugares para saber a dónde tengo que ir, a dónde tengo que sembrar mi semilla personal. ¿Dónde la tengo que sembrar? No la puedo sembrar en un sitio en el que no conozca para qué me va a servir, porque a lo mejor no es el lugar más adecuado para sembrarla. Y de ahí en adelante todo se va conectando dependiendo de cómo se va moviendo el sol en cada uno de estos momentos. El entendimiento de qué significan todos esos lugares es fundamental. Funciona, por supuesto, el que yo sienta una cercanía para determinado tipo de trabajo con la laguna de Teusacá, o con el cerro de Tensacá, o con la laguna de Usca. Pero si no sé qué significa ese nombre, pues me está faltando una pieza importantísima para armar todo el rompecabezas. Es eso. Sacrei, tienes la palabra. Buenas, buenas, Roberto. Me alegra mucho Bueno, oírte. feliz aquí. Sí, yo también estoy feliz de que todo haya conjugado hoy, justo en este momento en que se abre todo este calendario, en que llega esta comprensión. Bueno, agradecida siempre pues, por todo el tejido. Y lo que te quería preguntar era un poco lo que te escribí así de, digamos, mi pregunta es como en términos técnicos, si yo quiero ubicar, por ejemplo, un lugar, digamos, Huayca, o quiero ubicar allá acá el templo de Luna, digamos, en Supatá, ¿cómo hago esa ubicación de los solsticios, lunisticios, cuartos solares? Sí, hago la ¿cómo hago ese mapa? ¿Sí? Porque no entiendo si es como en Google Earth o si, digamos, esos solsticios, lunisticios se encuentran en alguna plataforma o si esa imagen que tú muestras, por ejemplo, de Wikita, es ya como que esa es la relación que tienen y yo simplemente pongo eso sobre el punto de ubicación. Bueno, eso básicamente. Bueno, en primer lugar, pues me alegra mucho saludarte. Yo en mis mapas tengo la ubicación tuya que me mandaste ahí en Supatá. Y entonces, mira, la pregunta que querías hacer me la mandaste anoche. Y entonces esta mañana me puse a trabajar para que quede bien claro cómo se debe hacer. Yo les voy a enseñar cómo lo hago yo, para que ustedes también lo puedan hacer, para el lugar que quieran. Entonces, para que no se compliquen la vida, se puede trabajar. Esta es una copia digital de uno de los mapas del Codazzi, que además se pueden bajar por internet. Y si ustedes lo quieren trabajar en papel, porque no tienen un programa que les permita
trabajarlo digitalmente, pues sencillamente van al Codazzi y compran el mapa. Este es el mapa de Cundinamarca. Supatá está por aquí y tú estás exactamente en este punto. Donde está el centro de este círculo, ahí estás tú. Entonces, ¿qué haces? Te compras ese mapa, coges un transportador, marcas los 0 grados, esta es la línea norte-sur, esta es la línea de 45 grados y vas marcando cada uno de estos ángulos. Ahí están todos los ángulos que hay que marcar para saber cuáles son las conexiones a lo largo del año. 45 grados, 61.5 es el lunisticio, 66.5 es el solsticio, 78.25 es el cuarto solar, los 90 grados es el equinoccio, 101.75 grados es el otro cuarto solar, 113.5 es el solsticio, 118.5 es el lunisticio y la perpendicular de 45 grados. Trazando eso, entonces aquí están todos, que esto es lo que les va a servir con los grados para saber qué es lo que están localizando desde el punto que quieran. En la medida en que uno va moviendo este punto, pues las conexiones van cambiando a lo largo del año. No es lo mismo que yo esté en Bogotá, que miren que Bogotá está aquí. El otro cuadro estaba hecho para acá, para el centro de la Plaza de Bolívar. Todas estas conexiones se corren aquí. Y cuando hablábamos de FUSA, todas las conexiones se corren por acá. Esto es muy importante y es para que cada uno de ustedes lo haga. Y esto ya les permite armar todo el cuadro. Hay un problema y es que con estos mapas la información no está completa porque no aparecen aquí. Generalmente lo que aparecen son algunas lagunas, todos los poblados, no aparece de muchos cerros no aparecen los nombres, de muchos sitios esa información no está. Entonces, partiendo de este mapa del Codazzi, lo que hay que hacer es apoyarse en los mapas de Google Earth y de Google Maps. ¿Sí? Porque esos mapas tienen un poco más de información en relación con esos sitios. Después de que ustedes han hecho esto, para el punto que quieran averiguar, ¿sí? Porque ahí ya les da todo, entonces lo que hacen es trazar los corredores, porque no estamos hablando de líneas, estamos hablando de corredores. Todos los mapas tienen una escala en kilómetros o en metros o en lo que sea. ¿Sí? Los corredores que yo estoy trabajando tienen estas dimensiones, porque como lo veíamos en el observatorio de la 106, todos los corredores no son iguales, ustedes lo ven aquí. Este es el solsticio es mucho más concentrado que el lunisticio. El lunisticio es muchísimo más amplio. ¿Sí? El cuarto solar es muy amplio también. Fíjense que aquí los cuartos solares tienen 10 kilómetros de ancho. Estos son 10 kilómetros en la escala del mapa. Fíjense que aquí esta escala, aquí aparecen 10 kilómetros. El cuarto solar tiene 10 kilómetros de ancho. Sin embargo, el solsticio tiene 3.350, que es este delgadito. Yo sencillamente estoy utilizando la escala que me dio el observatorio de la 106, porque no tenemos otra referencia. Los equinoccios tienen la mitad de los cuartos solares, ¿sí? Los equinoccios, aquí están el negro y la norte-sur, y los de 45 grados también son iguales. Entonces eso me permite armar una franja. Fíjense que no es un punto. Tú estás aquí en este punto, pero todo el territorio, estamos abarcando es todo este territorio de aquí, que se puede hacer con esto que les estoy diciendo. Y hay otra cosa, y es que hay un mapa maravilloso de una página que yo encontré en internet que se llama el Mapa Topográfico Mundial. Ustedes ahí encuentran
la topografía de cualquier parte del mundo, con unos detalles impresionantes de nombres de los cerros. Miren que aquí está Sopatá, y empiezan a aparecer todas estas referencias: el filo de la esmeralda, la cuchilla de no sé qué, el cerro de la sierra, el alto de no sé qué, la cuchilla, el filo. Entonces, conociendo el territorio, uno con este mapa puede identificar los nombres de esos lugares que desafortunadamente no están los nombres originales. Fíjense que solamente aquí el único nombre original que aparece es el de Tinanzuca, que es el tablazo. Ese es el nombre original del tablazo, aquí está. Pero ningún otro, no aparece ningún otro que sea no, un nombre original. Pero de todas maneras los podemos ubicar, lugares sagrados que tienen que estar referenciados con este centro de donde uno está. Este mapa además tiene otra cosa muy interesante, y es que dice la altura. Están los ríos también. Para poder completar el mapa, por los mapas del CODASI, la información fundamental que tienen es la de los pueblos, los municipios como tales, pero no los lugares sagrados. Fíjense que toda esta información no aparece en los mapas del CODASI. Y probablemente en el libro del maestro Guillermo Fonseca Truque aparecerán algunos de estos nombres para saber cuál es el nombre original. Por ejemplo, yo sé que Tinanzuca es el nombre original del tablazo porque en el libro del maestro Fonseca aparece esa referencia. Ya lo pueden hacer ustedes. No me necesitan a mí para nada con relación a esto. Yo ya expliqué lo que tenía que explicar, y esta explicación es precisamente para que ustedes lo puedan hacer y ustedes mismos armen ese calendario con los pasos que yo he dado y las referencias de los cuadros en relación con los lugares. Sí, está súper claro. Muchas gracias porque sí, sí era como, siempre, mira, desde el inicio de los tiempos siempre ha tenido como ese, "Ah, ¿cómo será? ¿Cómo se hará? ¿No? Y me alegra mucho poder aprenderlo porque además que está muy bello como, claro, no es un punto, sino es, o sea, en realidad amplifica todo al territorio. Y ahorita justamente que está viendo ese llamado, digamos, de ir a aprender los cantos y bueno, como la labor, ¿no? Pues la madre siempre nos está llamando, ¿no? Y ahí todos somos alguna puntadita y bueno, pues muchas gracias, Roberto. Bueno, Secredi, espero que te sirva y ojalá cada uno lo pueda hacer para su propio lugar. Roberto, buen día. Dime, Ángela. Primero que todo, sí te necesitamos. Tú eres indispensable en la cátedra de la memoria muisca, no es sin ti. Eso es una evidencia. Entiendo el sentido pedagógico de lo que dices y gracias. Sí, yo estaba exactamente pensando lo mismo. Bueno, ¿cuál es la georreferenciación para otro lugar? Y me impresiona cada vez más seguir reconociendo que somos heliocéntricos, ¿no? Como dependemos absolutamente de, de cómo se mueva el sol. Es una característica de este amado planeta. Por supuesto que, al igual que Martín, me vislumbró completamente lo que nos compartió la vez pasada sobre el maíz. Maravilloso, maravilloso reconocer que este fruto, esta planta, esta semilla tiene unas significaciones mucho más poderosas y sagradas que las que nosotros alcanzamos a simple vista percibir. Entonces, muy chévere que nos lo hayas presentado así como nos lo presentaste, así como el hilo conductor del ritmo de la vida que se presenta y se manifiesta para que podamos pues seguir el camino, ¿no? Seguir los ciclos de la naturaleza. Sin embargo, veo dos llamados que implícitamente nos haces para asumir como grupo. Uno, lo que dices con respecto al Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, o sea, qué interesante sería que en algún momento, digamos, quienes han asumido como su proyecto de vida el retorno a la ancestralidad muisca con todo, o sea, de una manera muy coherente en sus hábitos, costumbres, prácticas y lengua especialmente,
bueno, y todos, diga, los que estamos también interesados de alguna manera en el tema, pudiéramos permear para que una visión y un sentido de mayor conexión empiece a cambiar. Y por ejemplo, eso práctico. En los mapas empezaran a salir los lugares ancestrales, los nombres, la denominación original desde lo muisca, ¿no? Esto tendría otra connotación en el territorio interesante que renombren o denominen a los lugares con los nombres ancestrales. Bueno, y lo segundo, obviamente con relación a nosotros, al grupo. Es evidente en el llamado que nos haces que es necesario reactivar de alguna manera la comprensión de la Muiscobún para aprender toponimia, algo muy puntual, algo que siempre nos inquiete y generalmente cuando vamos a ir a un sitio, ay, ¿qué significa tal lugar? ¿Cómo se interpreta tal nombre? Para sentir la resonancia del sitio cuando hacemos activaciones, labores o sencillamente visitamos algún lugar del territorio. Entonces, es como un llamado a los compañeros del grupo porque tú estás de alguna manera dejándonos un legado. Ahorita nos acabas de entregar una herramienta maravillosa, descrestante y útil, ¿sí? Y es esta de georreferenciación a través de los mapas, de la ubicación. Y lo otro también es necesario, ¿sí? Saber entonces qué es lo que hay detrás de cada palabra música, de cada nombre del lugar. Que pudiéramos, ya que hay una fuente bibliográfica que hoy nos compartes, Roberto, pues pudiéramos retomar específicamente la toponimia para que toda esta labor investigativa que tú constantemente nos ofreces se vaya asimilando y la vayamos pues poniendo en práctica. Es esa la inquietud que hoy me asiste después de oírte y como siempre agradecerte. Cada vez me sorprendo y cada vez veo que hay mayor nivel de profundidad y de fractalidad, que es lo interesante. Hay una interconexión mayor que nos une y que nos totaliza de alguna manera. Entonces, muy chévere, Roberto. Gracias. Un abrazo a todos. A propósito de lo que decías tú, Ángela, en relación con los lugares sagrados y los mapas, es contradictorio realmente con los mapas del IGAC que el IGAC mismo haya publicado el libro del maestro Fonseca Truque con los nombres originales y no haya un solo mapa que tenga estos nombres originales en los mapas oficiales del CODASI, porque, bueno, ustedes saben que el libro del maestro Fonseca Truque de los nombres originales son dos tomos. El primer tomo con toda la parte de toponimia, identificando en toda Colombia, en todos los departamentos, los nombres originales, pero además el segundo son esos mapas dibujados por él y ubicando todos esos nombres dentro de los mapas. ¿Cómo es posible que el CODASI, teniendo esa información, no haya trabajado unos mapas oficiales también con esa referencia de esos nombres? Porque ahí está toda la memoria, todos los nombres originales del territorio que se perdieron y que aparecen en estos mapas del CODASI, pues tienen sus nombres originales y están en ese libro que ellos mismos publicaron. Lo otro es que creo que todavía falta mucho para eso, falta mucho para que eso se dé. Tiene que haber una conciencia muy grande en relación con la recuperación de esa memoria. Y una de las cosas que debería hacer es que los planes de ordenamiento territorial en todos los municipios y en las ciudades, una de las cosas que debería tenerse en cuenta como lugares de protección, no solamente ambiental, deberían ser los lugares sagrados. Y yo sé que llegará el tiempo en que esto tendrá que darse, y es que los mapas de los planes de ordenamiento consideren los lugares sagrados no solamente como lugares de protección ambiental y de preservación, sino como lugares que tienen una importancia ancestral dentro del territorio. Por ejemplo, en Tibacuy, en Quinini, todos esos sitios donde están los petroglifos, eso debería estar identificado como lugares sagrados. No es
justo que no aparezcan como tales cuando cumplen un papel tan importante para el entendimiento de todo el territorio. Creo que algún día llegaremos allá y parte de la labor de lo que yo estoy haciendo y tratamos de hacer con la cátedra es precisamente eso. Una de las propuestas que yo llevo al Congreso de Fúquene es que la laguna de Fúquene tiene que ser declarada oficialmente lugar sagrado, no solamente de protección ambiental, porque por la sola protección ambiental se está muriendo, lleva 200 años muriéndose, sino que tiene que haber una declaratoria oficial como lugar sagrado y como corazón del territorio ancestral muisca, porque creo que eso a los lugares les devuelve un ingrediente fundamental para que tengamos la conciencia de que eso se debe proteger. Cuando entramos a una iglesia, independientemente de que seamos religiosos o no, entramos con absoluto respeto. Si eso fuera así, en los lugares que fueran declarados lugares sagrados en todo el territorio, cerros, lagunas, nacimientos de los ríos, piedras, creo que la actitud de muchos de nosotros empezaría a cambiar cuando llegamos a estos sitios. Solamente con que sea designado como lugar sagrado. Abuela Cecilia. Sí, sí, Roberto, muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues la emoción es muy grande cuando después de la caminata sagrada de las abuelas del año pasado y va uno a esos momentos de reflexión y esos momentos de introspección y de ver realmente qué fue lo que hicimos, el significado real y qué nos está hablando y qué nos está diciendo. Y sin duda, a partir de la caminata del año pasado se sentía ese deseo de hacer un recorrido por el territorio en perfecta armonía, en perfecto orden y teniendo en cuenta, lógicamente, todos los movimientos solares y lunares. Pero no sabíamos cómo. Estábamos como perdidos, cómo lo podemos hacer. Y como todo es perfecto, casualmente tú empiezas a hacer este trabajo, estas investigaciones y hoy nos entregas una herramienta preciosa, hermosísima y la respuesta a muchas preguntas. ¿Cómo recorro el territorio en orden? Y en la reunión pasada yo decía, si me invitan a recorrer el territorio en orden, quiere decir que lo hice en desorden anteriormente y dónde estuvo el desorden. Entonces me cuestionaba y me cuestionaba muchísimo al respecto y tú nos entregaste las respuestas. Lógicamente, haciendo este acompañamiento en todo el proceso del maíz, ahí encontramos la respuesta. Hoy siento que es lo que estamos haciendo. Salimos, caminamos, visitamos las iglesias con el significado que todos conocemos, pero ahora regresamos y regresamos de una manera diferente, diferente, con un camino recorrido, con unas experiencias, pero faltaba el centavo para el peso. Y vamos a ir, yo pienso que es más contemplativa las visitas, más en silencio, más en introspección. Escuchemos al territorio, pero resulta que es tanto el ruido externo y el mismo que nos proporcionamos nosotros que nunca lo escuchamos. Ya llegó el momento, de verdad, de ir en ese respeto, en ese reconocimiento, en ese silencio sabio, precioso, a escucharlo y a escuchar lo que nos tiene que decir. Y para mí ha sido maravilloso encontrar este proceso de la siembra del maíz, porque una de las partes que me ha encantado es poder hacer el mambe de maíz. Es un proceso, es una medicina de mujer hermosísima, preciosa, es muy bella, es muy bella, es muy amorosa, es muy tierna, es muy conectiva. Y justamente porque al hacer esta medicina encontramos ese verdadero valor de este proceso de siembra, de cosecha, de recoger el maíz y luego entrar en ese periodo de diciembre a marzo, de estar quietos, de descansar, de dejar descansar la tierra para podernos proyectar en febrero a escoger esas hermosas y sagradas semillas. Entonces, para mí ha sido muy importante porque justamente en septiembre nos reunimos, hicimos
medicina de maíz, pero siempre me he preguntado y ahora te lo pregunto a ti, ¿qué sientes tú que durante todos estos meses hermosos de seguimiento de este proceso sería el mes más adecuado, digámoslo, más resonante para hacer esta medicina tan bella, tan hermosa, que al final, además de tener la medicina, obtenemos esa ofrenda de lo que es el oro del maíz, que es lo que queda después del proceso? Entonces, sí me gustaría muchísimo hacerte esa pregunta. ¿Cómo prepararnos en estos meses de descanso, de diciembre a marzo, para poder llegar a esa siembra en marzo justamente a través de los territorios, de poder ir a visitarlo? Ya nosotras, muchas de las abuelas, pues el cuerpo ya no nos da, pero sabemos perfectamente que no necesitamos ir directamente al lugar, pero podemos hacer acompañamientos y que esto no se quede solamente para nosotros. Es una información tan hermosa que tenemos que transmitirla, que tenemos que las personas realmente hagan conciencia de este bello proceso, de verdad hacer este recorrido en orden del territorio. Así que dejaría yo esa inquietud, cómo organizarnos para poder transmitir esta información bellísima. Gracias, Roberto, y gracias a todos por escuchar. Abuela Cecilia, muchas gracias. Una pregunta. Ese mambe de maíz, ¿cómo se hace? ¿Con qué maíz? ¿Se hace con el choclo? ¿Se hace con la mazorca? ¿Se hace con el maíz seco? ¿Con qué tipo de maíz se hace? Se hace con el maíz seco, pues se hace todo el proceso del permiso, la bendición del maíz como tal, y cada participante se le entrega determinada cantidad, donde él hace el proceso viéndolo reflejado en su camino. Entonces, cuando ya tú terminas de hacer esa selección, se pasa a tostar. Tostarlo lo hacen las mujeres y mientras tanto las otras danzan, los hombres acompañan, protegen desde afuera y ellos hacen la molienda después de que nosotros tostamos. Y es algo muy lindo porque cada persona que va tostando, cada mujer, su ritmo es totalmente diferente. Y siendo el mismo fuego, con la misma intensidad que está, algunas logran tostar su maíz rápidamente, otras se llevan muchísimo o más tiempo. Ahí hay un gran significado, lógicamente, de energía y de vibración. Los hombres muelen y luego las mujeres pasamos por unos sedazos especiales que tenemos y va resultando un polvo blanco bello al que se le canta, se le danza. Y finalmente queda lo que es la medicina en sí, que es ese primer cernido, y un segundo cernido que es el oro del maíz, el que se lleva como ofrenda también al territorio. Bueno, si se hace con el maíz seco, entonces yo siento que debería hacerse entre el cuarto solar de febrero y el equinoccio de marzo. Sería la época más indicada porque ese mambe se va a llevar a los sitios donde vamos a ir. Correcto. Y tiene sentido, Roberto, porque justamente en noviembre estamos guardando para el año, ¿no? Exactamente, que se recoge el Perfecto, maíz seco para guardarlo para el año siguiente. perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. No, a ti, abuela, te mando un abrazo. Gracias. Creo que estaría todo por hoy. Muchas gracias, Roberto. Bueno, Sacrey, gracias a ustedes por estar hoy aquí. Gracias por resonar con esto. A todos les mando un abrazo. Muchas gracias a todas y todos.